En esta mañana voy a hablar con el tema la importancia de creer. La importancia de creer. Y para eso quiero hablar en Segunda de Reyes 5 de un hombre y de muchos personajes. Dice Segunda de Reyes 5:1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él, por medio de Naamán, Jehová había dado salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Entonces vamos a hablar un poco. ¿Quién fue Naamán? ¿Quién fue Naamán? Vemos aquí sus cualidades. Era el general del ejército, era un alto militar, era un hombre importante en Siria, era un hombre valioso para el rey, era un soldado valiente. Mire todo lo que se habla de este Naamán. Tenía cualidades, pero tenía como nosotros defectos. Si yo le doy un papel a usted, mire, ponga sus cualidades y sus defectos, todos vamos a ser sinceros. Bueno, manejo bien, todavía no sé cocinar bien, un defecto, un gran defecto. Bueno, lo que sabe hacer y lo que no sabe hacer, eso es el ser humano. Entonces, Naamán era un hombre que tenía cualidades, pero que era leproso. Era leproso. Ahora, vamos a leer la historia. Estamos hablando de Naamán, pero vamos a hablar del entorno de Naamán. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, a una jovencita, la cual servía a la mujer de Naamán. Siria tenía conflicto con Israel. Y cuando Israel se portaba mal, como decía el hermano Rátiva, Dios enviaba juicio. Y Dios el juicio que enviaba hacía que las naciones extranjeras dominaran a Israel. En este caso Siria. Iba allá y los sirios hacían daño. Y entre el daño que hacían era que se cautivaron a una joven israelita y se la llevaron. Aquí lo dice el versículo 2. Aquí ya aparece otro personaje. Se habían llevado a una muchacha, no sabemos el nombre, pero sí sabemos que era de Israel. Y se la llevaron, dice, tú eres una cautiva de guerra, ahora tú tienes que atender aquí a la esposa de Naamán. Bueno, y una persona secuestrada o cautiva no tiene mucho que hablar, sino que obedecer. Bien, en el verso 3, ya aquí vamos a ver cómo actúa esta jovencita. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. O sea, lo voy a leer otra vez. Esta jovencita le dijo a su señora, la esposa de Naamán, si rogase mi amo, ¿sí? Porque la palabra señor, pues a veces pensamos que es el señor, pero si yo lo cambio, mire, si rogase mi amo Naamán al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Mire qué podemos aprender de esta jovencita. Aunque estaba cautiva, no había olvidado su historia. Debía ser que Eliseo era un hombre muy conocido. Las obras de Jehová se hacían patentes a través de él. Y quizá una jovencita pues no le pone tanta atención a la vida porque se está en desarrollo, ¿verdad? Pero seguramente los comentarios seguramente se le habían quedado en la memoria. Ese profeta, hay un hombre que se llama en Samaria, hay un hombre que Dios lo usa, que dice y se cumple, que a veces hasta ora y la gente se sana. Y quizá la joven ni preguntaba tanto, solo escuchaba. Y esa jovencita, estando allá,
el joven por lo general no tiene tanto prejuicio. El niño o el jovencito es muy liberal en su pensamiento, no tiene tantos resentimientos. Bueno, es posible, en algunos casos sí, pero por lo general tiene una mente como sana. Y esta muchacha, aunque estaba cautiva, ella no guardó un resentimiento hacia Naamán. Dijo, mira, ese es un leproso, ese está leproso porque me secuestraron, me llevaron. Esta no es mi tierra y Dios le está pagando. Pues, quizá una persona mayor piensa así, pero un joven, una jovencita tenía como pensamientos o sentimientos tiernos, porque ella como que admiraba a su amo y como que deseaba lo bueno, porque si no se hubiera quedado, no hubiera dicho nada, o quizá insensible, ¿no? Pues cada uno que viva como quiera y que sufra lo que tiene que sufrir, ¿me entiende? Pero hay algo interesante en esta joven que dice, se interesó en la salud de su amo. Se interesó en la salud. Porque dice el verso 3, si mi amo rogase al profeta, que allá en Samaria hay un profeta, quizás no le conocía ni el nombre, él lo sanaría de su lepra. O sea que ella creía que ese profeta podía sanarla y creía en la sanidad divina. Entonces, se puede tener poca edad, pero se puede tener un conocimiento práctico. Y que nosotros podamos, hermanos, con tanto conocimiento que tenemos, cuánto más podemos compartirlo con otros. Reparte, como dice el Salmo, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Entonces, qué bueno que nosotros lo aprendamos de esta joven, que no le dio miedo, dice, ¿qué tal que yo le dé la razón y qué tal que no se sane? ¿Qué tal que yo le diga y qué tal que este amo me castigue? Dice, ¿qué te interesa a ti que yo estoy leproso? No, él es el amo, yo soy una... Sí, tantas cosas, pensamientos, pero repito, el joven no argumenta tanto, lo suelta, porque así es, su mente está fresca, su mente no tiene tantos prejuicios. Y ella dijo, si mi Señor, si rogase mi Señor al profeta en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ella creía. Pero no solo ella, vea lo que dice el verso 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. O sea que la importancia de creer. Esta jovencita le dijo a la esposa, y la esposa creyó. O sea, yo creo lo que nuestro hermano Rátiva dice, yo creo. La importancia de creer no solo en Dios, sino en la gente. Yo creo que cuando usted da un testimonio, yo creo en lo que usted está diciendo. Ahora puede ser mentira, pero eso allá usted con Dios, pero nosotros no debemos ser tan incrédulos y decir, no, yo no le creo a nadie, solo a Dios. No, también hay que creerle a la gente. ¿Por qué no? Somos seres humanos. La importancia de creer. Entonces, cuando esta joven le dice a su ama, eso, ella cree. Ella no dijo, no, eso de religiones, hasta aquí. ¿Sí? Mantente en tu posición. No, ella creyó, un hilo de esperanza le brotó. Y creyó, porque es que cuando no se cree, no se avanza. Pero ella creyó. Entonces cuando llegó el esposo, mijo, ¿cómo te fue? Bien y tal. Mira esta muchacha hoy lo que nos dijo. Esta sierva que cautivaron en Israel, nos dijo que allá en Samaria hay un hombre que si tú vas, él te sanaría la lepra. Naamán también le creyó el mensaje. Él no dijo, no, déjate de cuentos, mija, tú creyendo a esta hora de la vida. Nosotros que somos de la alta sociedad aquí en Siria, ahora una cautiva diciéndonos que eso de profetas y orar. No, él no tuvo esa actitud, él creyó y actuó.
¿verdad? Pero también algo porque él deseaba ser sano. Porque si él no quisiera ser sano, él hubiera dicho. Bueno, cuando alguien pide oración, por ejemplo la hermana Gloria que pide oración por una alergia, que podemos decir es algo sencillo. Si alguien pide una oración es porque cree que Dios puede hacer algo. De otra manera ni oramos. Y también porque queremos ser sanos, queremos ni que la alergia nos toque. Cada uno, si hay gente que se acomoda a la enfermedad y dice, no, yo no tengo que orar, yo estoy así feliz con diabetes y con todo eso. Bueno, se respeta. Pero este hombre con todas sus altas posiciones, dice, wow, yo que tengo tantas cualidades y ahora que se me sana la lepra, eso se le prendió otro hilo de esperanza, tanto que este Naamán le dijo al rey de Siria, no sé el nombre, le dijo a su rey, mira, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Mire, rey, la confianza, ¿no? Un general con el rey. Esta cautiva que tenemos, esta joven, que allá en Samaria hay un profeta, que si ora me puede sanar la lepra. Ahora el rey le ha podido decir, no, déjate de esos cuentos, tú creyéndole a tu mujer y a esa niña. No, la lepra pues sufre. De todas maneras tú tienes altas posiciones militares, políticas, tú eres un diplomático nada más. No le pare bola a eso. No, el rey también le animó y creyó, porque si no le hubiera dicho, no, yo no creo en eso nada más. Considéralo, piénsalo, yo no creo en eso. Pero mire la importancia de creer. Creyó la esposa de Naamán, creyó Naamán, creyó el rey. Tanto que le dijo, yo voy a hacer una carta para que vayas, porque pues la situación política entre Siria e Israel está muy tensa. Y tú eres un general y vas para allá y van a pensar que viene una guerra. Entonces yo te voy a escribir una carta. Por medio de esta carta, oh rey, te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de la lepra. Claro, ahí hubo un poquitico malentendido, porque el recado era el profeta en Samaria. Pero el rey en verdad no le importó eso de que profeta, él no sabía nada como nosotros. Y dijo, bueno, allá israelitas todos deben de ser el mismo, deben tener el mismo sentir, así que yo de una vez pongo que el rey. Entonces, dice, verso 5, el rey, anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió Naamán llevando, mire la posición económica que tenía Naamán, 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando llegue a ti estas cartas, sabe, oh rey de Israel, que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Entonces era costumbre cuando un diplomático iba a otro país, pues llevaba regalos y no es nada que iban a comprar la sanidad, no, así era Naamán, era sincero. Entonces se llevó todo eso y salió con su limusina y con todos esos carruajes reales de Siria rumbo a Israel, porque hay posibilidad de ser sano de esta lepra. Entonces la importancia de creer. Creí, por tanto, actué. Entonces lo que nosotros creemos, hermanos, vamos a actuar. No nos quedemos con la creencia en la mente, en la teología. No, vamos a actuar. Si yo creo que el Señor Jesús sana, pues vamos a orar por el enfermo que está pidiendo. Si yo creo que Jesús salva, vamos a compartir la palabra a la otra persona, oiga o deje de oír. Entonces, bien. Entonces, aquí vemos que Naamán, con la información recibida de la sierva israelita, puso manos a la obra. Manos a la obra. Posibilidad de sanación a través de un hombre de Israel, el profeta, en Samaria. Entonces se fueron rumbo a Israel. ¿Qué pasó cuando llegan? Verso 7. Luego que el rey de Israel, entonces ellos llegaron donde el rey, ¿no? Porque pues eran asuntos diplomáticos, era el protocolo.
Mire aquí, me imagino yo, el rey de Israel, aquí viene una caravana, un grupo de sirios, pero no vienen armados, vienen como con sentido diplomático, político. Sí, aquí te envía una carta el rey, pásemela por favor. Entonces el rey de Israel, leyó la carta, ¿verdad? Para que lo sane de su lepra. Mire lo que dijo, verso 7. ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Si este rey de Israel, aunque era de Israel, estaba insensible espiritualmente. El Dios de este rey era el Dios que sana, el Dios que todo lo puede, creador de los cielos y de la tierra. Era una situación, por decirlo así, espiritual. Pero el rey de Israel no era nada espiritual, lo volvía todo a prejuicio. Pensaba con la mente, con la carne. Y no veía, wow, hay un hombre leproso y vienen desde lejos para que el Dios de Israel. No, él dice, no, que se cree. Yo no soy Dios y es verdad. Dios mata y da vida, yo no, es verdad. Pero en medio de la verdad también había otra verdad, que Dios está interesado en el bienestar del ser humano. Dios está interesado en el bienestar del ser humano. Y él lo vio de otro sentido. Este viene a hacer guerra, este es un espía. Y quizás disparó a todo el servicio secreto en Israel. Ojo, que aquí estamos con peligro. Entonces todo eso que pasó, lo supo el profeta allá en Samaria. Eliseo, ¿cómo te parece que hay una comitiva de Siria para que un hombre leproso sea sano? Y el rey actuó así, mira qué carnal, dice, no, dígale a ese rey. Entonces mire la razón que le manda, verso 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. En otras palabras, sí, había un conflicto entre los hombres de Dios y el rey de Israel. Eran el mismo pueblo, el mismo Dios, pero espiritualmente muy distintos. Entonces el profeta lo que le hizo fue como un sarcasmo. Sí, ¿para qué tanta payasada? Eso es lo que yo entiendo. Ese hombre vino por sanidad y mándamelo para acá para que sepa que hay profeta en Israel. Aquí Eliseo se está comprometiendo. Porque Eliseo tenía fe de que Dios iba a hacer una obra. Porque si no tiene fe, dice, no, ese devuélvelo. Porque qué tal que no se sane. Y hermano, y a veces nosotros somos así. Nos da miedo ir, que no me inviten allá a orar porque si no se sana. Que no me inviten a echar fuera al demonio porque qué tal que el demonio se nos venga y nos agarre golpes. Qué tal que la persona no crea. Así pasa. Pero Eliseo era un hombre que estaba definido. Y nosotros tenemos que estar definidos. Sí, Eliseo era un hombre imperfecto como nosotros. Porque estamos en perfección. Pero en las cosas de Dios, porque el que sana es Dios, no nosotros. El poder es de Dios, la sangre de Jesús, la unción, la palabra de Dios, el nombre de Jesús. Nosotros solo hacemos uso de la autoridad que tenemos. Y con tantas cosas que están alrededor pasando, Dios quiere que nosotros digamos como este profeta, sabrá que hay profeta en Israel. Yo no pienso que hay que tomarlo como orgullo, que Eliseo se estaba creyendo mucho. No, yo no lo veo así. Yo lo veo como hay un hombre en necesidad que viene y el rey de Israel no da la talla, entonces que venga donde tiene que venir. Además, él tenía que ir allá. Sí, solamente él, a la verdad que Naamán no tenía que ir donde el profeta, pero como asunto de protocolo diplomático, él tenía que ir primero ir donde el rey ha tenido que decir, sí, sigue por ahí a Samaria, allá está el hombre. Pero el rey lo atrancó ahí. Qué lástima que no tengamos esa actitud de atrancar, sino dejemos que
Todos nosotros aquí somos importantes para Dios. Aquí nadie es más que nadie. Aquí, claro, Dios ha depositado fe, úsela. Poca fe, úsela. Mucha fe, úsela. Dios no te va a pedir cuenta por lo que me pide cuenta a mí, y a mí no me va a pedir cuenta por lo que Dios te ha dado. Cada uno le dará a Dios cuenta de sí mismo, según sea su obra, buena o mala, en el tribunal de Cristo. Mala no en el sentido de pecado, porque solo los salvos nos vamos a ir, nada que ver con el pecado. Pero es el don que Dios me dio, no lo usé mal. Bueno, Dios nos va a dar un regaño. No vamos a perder la salvación, pero no vamos a recibir premios. ¿Sí? Porque Dios también premia, Dios es justo. Bueno, siguiendo entonces con la historia, entonces, bueno, el rey, yo pienso que con esa exhortación del profeta, dijo, bueno, sí, ustedes llegaron al apartamento equivocado. Sigan por ahí para abajo para Samaria, váyanse. Allá está la cosa. Bueno, se fueron. Y dice el versículo 9, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, o sea, todo muy diplomáticos, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Aquí donde vive el profeta. Bien. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio o sano. Pero aquí viene el problema ahora, no del rey, sino el problema de Naamán. Porque Naamán tenía prejuicios, como nosotros también tenemos prejuicios, hermano. ¿Qué es un prejuicio? Lo que no es de juicio. El juicio, la rectitud. Un prejuicio es que no hay juicio, no hay rectitud, entonces pensamos conforme a muchas cosas, y eso no está bien. Entonces, llegamos donde Eliseo, tocaron quizá la puerta. Eliseo, aquí está Naamán que viene de Siria para que tú lo sanes, ¿ok? Pero Eliseo no sale. Eliseo le dice al criado, ve y dile a que aquí está, vino por sanidad, aquí está la cura, aquí está la prescripción médica. Vete para el río Jordán y zambúllete 7 veces y se te sanarás. ¿Qué ha tenido que hacer Naamán? Listo, gracias, qué pena que no lo pude saludar, hombre. Pero no, Naamán comenzó a pelear con él mismo. Y dice, ¿y este qué se cree? Mira toda esta comitiva, toda esta limusina que traemos aquí, y el profeta ni siquiera es capaz de venir. Yo pensé, como dice aquí, ¿verdad? En el verso 11. Y Naamán se fue enojado. Se me estaba olvidando eso. Se fue enojado. Él dijo, no, prendan el carro, vámonos. He aquí yo decía para mí, saldrá el profeta luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Hombre, estaba bien, pensaba bien, pero es que Dios hace como Él quiera. Y Él hace y además destruye nuestros prejuicios, porque Dios no solamente estaba interesado en sanar a Naamán, pero en quitarle todos esos prejuicios que humanamente lo vemos bien. Que quizá yo hubiera hecho eso. Oh, Naamán, ¿cómo estás? Yo soy el profeta. Cerremos nuestros ojos y oremos entonces. Levanto, Señor Jehová, Dios de los ejércitos, pongo mis manos. Yo hubiera hecho eso. Pero los profetas son hombres que no tienen tanto protocolo ministerial, pero tienen palabra de Dios. Y él no tenía que salir, porque así hay hombres de Dios así que no. Sí, por ejemplo, Pablo. Mira, Pablo, necesitamos que vayas allá a orar. No, yo no tengo tiempo, pero llévense este pañuelo y pónganselo. Y dice que a través de los pañuelos de Pablo, los demonios salían y los enfermos se sanaban. Sí, no es que yo me voy a poner a hacer eso, hermano. Pero créeme que si algún día Dios me manda, yo lo hago. Pero no para crear otras doctrinas, sino porque el Espíritu de Dios a veces nos saca de los ¿cómo se llama?
de las paredes en las cuales hemos metido a Dios. Si no oro así y hago así, Dios no actúa. No. Es que nos queremos llevar el crédito nosotros. Eso es lo que pasa a veces. Entonces, Naamán estaba esperando que saliera e hiciera eso. Así que, ¿qué hizo el versículo 12? Abana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Pero él no podía ver, vine por sanidad y aquí está la sanidad. Las otras cosas, pues que no salió, yo pensaba, pues realmente eso es secundario. Vámonos para el río Jordán rápido. No, él se iba para Siria y se iba enfermo y se iba con la prescripción médica en la mano y sin llevarla a la farmacia, a la obediencia. Hermanos, qué triste, ¿verdad? Pero a veces pasan las cosas así. Y créame que hoy en día la sociedad cuando se habla de Jesús, lo relacionan con cristianismo. Los cristianismos, los malos ejemplos. Y sí, hay cristianos y grandes ministros que han dado mal ejemplo. No lo podemos negar. Así es la vida, así pasa. Así pasó con uno de los 12 apóstoles, Judas. Pero que eso no nos detenga de predicar y que eso no nos detenga de ser santificados, de que Dios cumpla su propósito en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Naamán se fue enojado, en fin, dijo, bueno, no oró por mí, está bien, pero ¿para qué me manda ese río tan sucio como el río Jordán? Si las aguas de Siria son Abana y Farfar, son ríos preciosos, ¿no seré sano allá? Sí, ni la opción A ni la B, vámonos. Pero qué bueno, versículo 13, mas sus criados se le acercaron. O sea, en esta mañana la enseñanza es, los que menos parecen, Dios los usa. Porque todo comenzó fue por esa criada israelita que le dijo. Y ya estamos al final de la historia y son los criados los que intervienen ahí. Y ellos se atrevieron. Cuando esos criados, pues un criado, hermanos, en los tiempos de la esclavitud había mucha distancia. No era fácil que se le atreviera un esclavo a hablarle a un jefe, a un rey, o a un hombre de esta talla. Pero esos criados, yo pienso que se metieron ahí, perdieron también, que rompieron el protocolo de siervo, amo, y le dijeron, mire, Señor, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Qué bueno por esos criados. Y qué bueno que esos criados creyeron también. Porque qué tal que esos criados no hubieran creído en ese mensaje de Eliseo. Él dijo, de verdad que Eliseo no fue cortés con mi amo. Y para remate eso y que lávate eso, ¿quién va a creer eso? ¿Quién cree eso? Y que vaya a un río y se zambulle 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ya. No, que respete. No, esos criados creyeron. La importancia de creer. Ahora ellos no oyeron una voz del cielo. Lávate allá en el Jordán. No, pero Eliseo era un hombre humano como nosotros. La importancia de creer. Cuando alguien te dice, hermano, créele. Nosotros vamos donde los médicos y nosotros le creemos. Usted tiene una infección, necesita estos antibióticos. ¿Verdad? Usted no ha visto los microbios. Usted dice, no, doctor, yo no le creo. Muéstreme esos microbios. No, uno lo cree. Y también por los síntomas que uno... Ahí es donde es lo difícil, cuando uno no tiene síntomas físicos y le dicen sí, pero tiene ahí algo. Ahí es peor.
Así que hermanos, ¿qué dice aquí? Sus criados se le acercaron y le hablaron. Yo pienso que también tuvieron como compasión. Ellos no dijeron, ese es asunto de él, no te metas, yo haría esto, yo opino esto. Yo sí me zambullería 7 y 14 veces. Pero ellos rompieron ese impedimento social. Dijeron, Padre mío, quizás dijeron, discúlpanos que te digamos, pero si este hombre te hubiera mandado a hacer un altar aquí de oro, tú no lo hubieras hecho. Claro que sí. Bueno, entonces cuanto menos que te vayas al río. Deja de argumentar tanto. Añado yo, no es que le dieron. Deja de argumentar tanto y ya zambúllete. ¿Qué dice el verso 14? Naamán entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Yo pienso que cada vez que se zambullía, Dios estaba destruyendo sus prejuicios, su orgullo. Porque era una forma un poco que Dios estaba quebrantando su orgullo, porque, repito, era un hombre importante. Y aunque era leproso, era importante. Y aunque era importante, era leproso. Tenía esos defectos. 6, y a lo mejor 6. Y no había mejoría. O sea, si él hubiera dicho una vez, mira, ya un poco estoy mejor. 2 veces, mucho mejor. No, vamos a seguir hasta las 7. Pero a las 6 veces no había nada. 7. Diría él, si aquí no me sano, yo me ahogo. 7, y dice aquí el versículo, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño. Por ejemplo, la carne de un niño, mire, la carne de la niña, muy suave. No la de nosotros, que parece un cocodrilo. Sí. Bueno, entonces, y su carne se volvió como la carne de un niño y se quedó limpio. ¿Qué podemos, hermanos? Qué bueno que nos hacen recapacitar. Qué bueno es que nos hagan recapacitar. No importa, y no nos dé miedo hablar con alguien, quizás es de mucha altura. Pero cuando usted ve algo que usted puede colaborarle, hagámoslo. A Naamán lo hicieron recapacitar. La criada en su casa, los criados aquí en el carruaje. Otra cosa que aprendemos es que Naamán quería ser sano. Porque si él no quiere ser sano, hermano, ¿para qué esos viajes? Estuviera por allá en Siria todavía. Se hubiera quedado allá. ¿Qué más aprendemos? Que Naamán se humilla y obedece y recibe sanidad. Versículo 14, versículo 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él. Y ahora sí, creo que Eliseo sale. ¿Sí? Y le dijo, mire, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Otra versión dice, ahora conozco que el Dios verdadero es de Israel. Las naciones tenemos dioses falsos, pero el Dios verdadero está en Israel. Es más el sentido, porque las naciones en ese tiempo tenían ídolos. Toda nación su ídolo. Pero en Israel, Jehová. Conozco, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. O sea, de agradecimiento. Mira, yo traigo aquí plata, oro, vestidos. Pero el profeta dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. E instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Bueno, aquí ya se desvía el mensaje a otro día podemos hablar. Entonces, apliquemos este mensaje personalmente. Las cualidades que tengamos, que sean para la gloria de Dios. Usted tiene cualidades, todos tenemos. Úsela para la gloria de Dios. No lo usemos para nosotros mismos, no seamos egoístas. No.
Todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Los defectos. No nos quedemos, cada uno tiene su defecto, hermano, así que eso es parte de la vida, sí. Y tenemos muchos defectos. Pero los defectos que tenemos que hacer, llevarlos a Jesús para que Él haga el milagro. Amén. O sea, no nos quedemos, es así todo el mundo, todos tenemos defectos. Bueno, pero si yo vengo a la presencia de Dios con un defecto, Dios no me va a decir, vete, porque tú eres un humano y tienes defectos. No, Jesús dijo, venid a mí los trabajadores y cargados. Yo no estoy hablando de defectos físicos o que no son relevantes. No, yo estoy hablando de defectos de carácter. Sí, defectos que no dejan que yo sea santificado. Defectos que no me dejan avanzar en el reino de Dios. Malas palabras, malas actitudes, malos pensamientos, criticando, murmurando. A esos defectos yo me estoy refiriendo. Cuando yo veo, dice, esto no le agrada a Dios. Hermano, usted sabe, y yo sé que cuando nosotros hacemos algo, que será de mala gana o lo hacemos como para inyectar envidia, el Espíritu Santo nos dice, hey, te equivocaste. Sí, es un defecto mío. Señor, yo te traigo este defecto para que tú, así como sanaste a Naamán, me sane de esta pequeña lepra llamada, usted puede completar ahí. No nos quedemos con los defectos, diciendo todos tenemos defectos. No, los defectos corrijámoslos. Los defectos llevémoslos a Jesús para que Él haga el milagro. Si Él hizo el milagro en Naamán, que era un sirio, ¿cuánto más lo quiere hacer en nosotros? Defectos de carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es la forma de la conducta moral de uno expresado, ¿no? Es el carácter. Por ejemplo, si por aquí, para poner un ejemplo, por aquí pasa una cucaracha, hermanos, y yo la mato y la dejo bien planita. Nadie puede decir, ese hermano tiene mal carácter. No tiene nada que ver. Pero si yo me acerco a mi esposa y le grito, mira, ¿por qué dejaste caer eso? Ay, sí. Eso sí tiene que ver con carácter. Eso es nuestra forma de actuar, de interactuar con la gente. Entonces, hoy podemos como aprender de Naamán y le tocó viajar lejos de Siria. Hoy en el mapa Siria es Siria donde hay una guerra civil. Ahí ese es el mismo Siria. Israel para abajo, al sur. Bien, ¿qué podemos aprender ya para concluir en esta mañana, hermanos? Que debemos de actuar y no quedarnos con la información. Esa información hay que actuarla. Naamán es un ejemplo. Una información, vamos, ¿qué tengo que hacer? Voy donde el rey, voy donde el profeta, hace esto y me dijo que lo hiciera, lo hago. Actúo, no nos quedemos, vamos a atrevernos, todo lo que Dios nos dice a través de su palabra, vamos a hacerlo. Y usted va a ver que va a haber un cambio, una revolución positiva en nuestros corazones. Pedir ayuda también si es necesario. Pedir ayuda. Claro, Naamán como era de alto rango, pues él hubiera sido muy humillante decirle a los criados, ¿qué piensan ustedes? ¿Si me meto o no me meto? Como él no tenía parejo ahí, pues él actuó solo. Pero nosotros no actuemos solo, pidamos ayuda, hermano. Mire, yo tengo este plan, ¿qué piensa usted? ¿Qué opina usted? Porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces no nos quedemos con la información estática, pongámoslo por obra. Pidamos ayuda si es necesario. Pidamos consejos si es necesario. Y someternos a la palabra de Dios.
vencer nuestras fortalezas. Es como Dios dice. Es que Naamán, el Señor dice que te zambullas en el río Jordán. No es en los ríos de Siria. Y no es que Él venga a poner las manos. No argumentes, Naamán, es lo que dice. Y punto. Así es la palabra de Dios, hermanos. No la cambiemos. A los pecadores hay que decirle arrepentíos. Y punto. Arrepentíos. Vencer nuestras fortalezas, vencer nuestros prejuicios, vencer nuestros complejos y humillarse en obediencia a Dios. Gloria a Dios.